las plazas y nos referimos por el concepto que ya está como más interiorizado por la ciudadanía, para hacer referencia a estas contrataciones que en diversas entidades de la administración pública hacen de personas, sea en una relación laboral, o sea, como en este caso, mediante contratos de prestación de servicios, es decir, o por renglones 022 o por renglones 029, inclusive por renglones 011, contratación que no tiene efectivamente la contraprestación de parte de la persona contratada, pero que sí se hacen los pagos. Digo que hago esta aclaración porque en realidad todos estos casos que la señora fiscal ha presentado y a los que ya de manera más específica voy a referirme, tienen que ver con contrataciones en renglón 029, que entonces estrictamente no sería un concepto de plazas, pero que sí da la misma idea de una contratación que no tiene la contraprestación o la prestación de un servicio, pero sí el pago que se hace por parte de la administración pública. Y el total de pagos en lo que hasta el momento se ha acreditado es por 4.893.000 quetzales. Decía la señora fiscal que 3 modalidades de contratación se podrían observar. Vamos a mirar casos de cada una de esas contrataciones. En uno de estos, el contratado se queda con un porcentaje de lo pagado. Es decir, que si hay un valor de 10.000 quetzales, por ejemplo, el contratado puede quedarse en algunas ocasiones con 1.000, con 2.000 y entrega el resto. Y son los 9 casos que se ven en el cuadro que se observa, con la indicación de quiénes eran los beneficiarios o que refirieron a estas personas para ser contratadas. Otra modalidad, plazas en las que el contratado se queda con la totalidad del dinero, pero no hay efectivamente la prestación de un servicio. En ninguno de estos casos, ni en el anterior ni en este, hay una prestación del servicio que la asesoría o la consultoría o lo que se hubiera previsto como objeto de la contratación en ese renglón 029 se hubiera convenido. 3 casos, pues, en los que se observó que el contratado se quedaba con todo el dinero. Y otros casos en los que el contratado realiza otra función para quien lo refirió, pero no para el RIC. Se presentan casos como pilotos de Daniela Beltranena o de Juan Carlos Monzón o de Edgar Cristiani o de Omar Nájera. Estas personas entonces sí están efectivamente prestando un servicio, pero no a favor del RIC, sino de las personas indicadas. Pero también estas contrataciones se utilizaron para pagos y servicios varios. Contrataciones como las que se observan en este cuadro,
de Silvia Pérez, Ana Patricia Rojas, Enrique Valdés, Douglas Morales, Federico López, Fernando Castillo, Luis Diego Sandoval, Perfecto López, en los que, de acuerdo con la declaración que había rendido Víctor Hugo Hernández, contador de la empresa Canchas Deportivas de Guatemala, que recuerdan está vinculada también a Juan Carlos Monzón, Silvia Lisset y Ana Patricia proporcionaron la papelería para la contratación en el RIC que les había solicitado Juan Carlos Monzón. Del salario se quedaban con 1.000 quetzales y el dinero servía para el pago de sueldos y gastos de la oficina de Monzón. Posteriormente, en el RIC se asignaron plazas para Enrique Valdés y Douglas Alejandro Morales, quienes trabajaban en Canchas Deportivas de Guatemala. El nombramiento de Carlos Santos, como ya se había presentado antes por la señora fiscal, fue para tener control dentro del RIC. Y en el caso de Luis Diego Sandoval, trabajaba en ese tiempo en otra institución. Ana Patricia Rojas trabajaba en la Corporación de Noticias, pero también era pagada por el RIC, y López Apen era piloto personal de Juan Carlos Monzón. Ana Lucía Recinos Chavarría se estaba dando una contraprestación, o por lo menos atendiendo una petición de Rubelio Recinos, alcalde del municipio de Santa Rosa, en la fecha en que fue contratada por el RIC. Y en los cuadros de control aparece claramente esa referencia, que esta plaza es de la hija del alcalde Rubelio Recinos Chavarría. También se ve de otras personas contratadas, como Siriaco González, que fue destinado como piloto personal de Juan Carlos Monzón, o Marlen Flores, que según Juan Carlos Monzón, esta plaza fue solicitada por el diputado Jairo Flores de la UNE y que era para que los dejaran trabajar, que por eso él había accedido a que se contratara a Marlen Flores. Monzón dice que el diputado Jairo Flores llegó conmigo a mi casa en el puerto a solicitar mi apoyo para que le diera algunas plazas, a lo cual yo acepté. Yo lo conocía hace un tiempo atrás y le apoyé con esas plazas. Y efectivamente, examinada toda la documentación del RIC, aparecía la contratación de esta persona, Marlen Verónica Flores Navarijo, y además con una anotación particular. A la derecha del cuadro, las iniciales AP, que de acuerdo con lo señalado por Monzón significaba ausente pagado. Y encontramos efectivamente más de 30 personas que tienen esa característica en algunos de los cuadros, porque son en realidad una gran cantidad de cuadros de contratación de personal en este renglón 029, y de ellos más de 30 personas que aparecen con esta indicación AP, ausente pagado. De Raúl Pacheco Siqué, que fue contratado en el RIC, referido por Omar Nájera. Julio César Barrios se desempeñaba como piloto personal del mismo señor Nájera. Paulo Arévalo se le otorgó la plaza en retribución a su campaña, a su trabajo en la campaña del Partido Patriota, y se quedó con la totalidad del dinero. Alex Danilo Alfaro, contratado en el RIC, pero era piloto personal de Daniela Beltranena, quien entonces era la asistente de la vicepresidenta Roxana Valdetti, y Jean Paul Erasmo,
que también se desempeñó como piloto de Daniela Beltranena. Otros casos, como Fernando Castillo, Carlos Duarte, Jacqueline Carrillo, Carlos Santos, que estas plazas fueron colocadas por Omar Nájera y Juan Carlos Monzón para el control de puestos claves dentro de la institución, para que tanto Monzón como Nájera estuvieran permanentemente enterados de los movimientos en el RIC, y por eso estas personas sí trabajaban efectivamente en la institución, pero con esa finalidad que ya se había mencionado al inicio de esta exposición, de tener un mecanismo de control del RIC de acuerdo con las pretensiones de Juan Carlos Monzón. Oscar Guillermo Ramos, que no cumplía con el objeto de su contrato y el sueldo que cobraba era entregado a Sara Isabel Torres Trujillo, y se pudo verificar que efectivamente se depositaban cheques a favor de esta señora Sara Torres. Edgar Rosales, que se desempeñó como piloto personal del entonces diputado Edgar Cristiani, no tenía tampoco ninguna relación real con el RIC, a donde solo aparecía los días de pago a fin de mes. Pero también, y por eso es que denominamos este caso como caja de pagos, porque el RIC sirvió para hacer toda clase de pagos de los gastos que aún no solo la oficina de Juan Carlos Monzón, sino las oficinas de soporte al Grupo Estrella, que si recuerdan ustedes lo que se planteó en el caso de cooptación del Estado y que había surgido desde el caso La Línea, el grupo de empresas que estaban lavando el dinero de Roxana Valdetti. Pues hasta los gastos de estas empresas del Grupo Estrella eran pagados con dinero público y era justamente obtenido del RIC. Y entonces se encontró el 16 de abril, donde funcionaba Canchas Deportivas de Guatemala, documentos que mencionaban a personas contratadas por el RIC y su sueldo, un control que se llevaba en esa oficina, como lo plantea un asistente de Víctor Hugo Hernández, y como parte de los pagos realizados servían precisamente para cancelar esos gastos de oficina. Y en ese sentido hay una declaración del asistente que mencionaba, en la que se indica cómo era que se cancelaban algunos de esos pagos. Se encontraron también entre los archivos digitales del RIC cuadros de control de recursos humanos sobre la contratación de diversas personas. Este que presentamos solo a título de ejemplo. Si se aprecia en la columna referido por, entonces se advierte que el primero fue referido por la vicepresidenta, pero respecto de la señora Recinos, hija del alcalde Recinos, y así hay una cantidad de relaciones que se establecen en cuadros similares de control de recursos humanos. Se había mencionado antes que algunas de las personas vinculadas a recursos humanos tenían el conocimiento pleno de lo que estaba sucediendo y que inclusive
elaboraban los informes que los contratistas debían presentar como un requisito para obtener el pago. Y efectivamente, encontramos, como se ve en el formato de la izquierda, informe de actividades, un documento sin firmas que está en un dispositivo de Obdeli Pérez, que era encargado de nóminas y planillas, y luego ya con firmas, que fue el que presentó Alex Danilo Alfaro, lo que muestra que efectivamente era elaborado antes por un empleado del propio RIC, se lo pasaban al contratista para que firmara y cumplir el requisito, porque en realidad no había la prestación de ningún servicio, ninguna consultoría o asesoría. Respecto de la plaza otorgada a Marlene Verónica Flores Navarijo, como se dijo, referida por el diputado Jairo Flores, está entonces un cuadro de control sobre esta contratación, con la indicación, como les mencionaba en la columna de la derecha, que era una persona ausente pagada, AP. Y cuando se le solicitó al RIC que enviara los soportes del trabajo realizado por ella, porque si se requería, por ejemplo, como aparece en uno de los puntos, informe de los avances generados y recomendaciones para los técnicos de comunicación social, se supone que debería existir en el RIC un documento que contuviera el informe de estos avances. Pero el RIC informó que no encontraron ningún documento que revelara que ese trabajo efectivamente se había realizado. Sobre los pagos a Sara Torres Trujillo, por medio de la contratación en el RIC de Óscar Guillermo Soberanis, es el propio Óscar Guillermo quien revela en una declaración ministerial, y además se pudo encontrar, por información obtenida de Ban Rural, las copias de los cheques certificados de la cuenta de Óscar Guillermo hacia la cuenta de Sara Isabel Torres Trujillo, que era además quien figuraba como quien refería a esta persona para ser contratada, y algunos de los ejemplos de los cheques que entregaba en ese sentido. De este caso, entonces, podemos concluir que el registro de información catastral, no obstante ser una entidad que tiene decisiones, que tiene un papel importante para el registro de la información inmobiliaria en el país, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, que tiene patrimonio propio, que no obstante todo eso, lo que ocurrió en ese gobierno del 2012 al 2015 es que la institución fue cooptada por esa estructura para obtener beneficios económicos y pagar favores políticos a través de la asignación de plazas bajo el renglón presupuestario 029, y que fue, de acuerdo con lo que se pudo reconstruir con esta investigación, que fue para su control efectivo, fueron ubicadas personas claves en puestos específicos, de acuerdo con lo que Juan Carlos Monzón y Omar Nájera habían diseñado, como tener
a la señora Carrillo Morales, coordinadora de Recursos Humanos, o a la señora Verales Cáceres Hernández como coordinadora de Relaciones Públicas, o a otro asesor de adquisiciones, o uno más jefe de mantenimiento y transportes, o el otro como gerente financiero, e inclusive la propia Emilia Ayuso como directora ejecutiva nacional. Y todo esto en lo que Juan Carlos Monzón y Gustavo Nájera establecieron para tener el control de la institución. Que entonces, para lograr ese control y que se concedieran los beneficios que se pretendían, se tuvo el apoyo del director que se encontraba al frente de la entidad cuando llegó el gobierno del Partido Patriota en el 2012, que venía ya vinculado tal vez desde el año 2007, José Manuel Álvarez Girón, y luego con Emilia Ayuso, y también de personas en puestos clave como acabo de mencionar, que tenían conocimiento de cómo operaba esta estructura y que las plazas eran usadas como moneda de pago para cumplir con favores políticos o sufragar diversos gastos. Decía al inicio que esta estructura causó una pérdida financiera calculada hasta este momento en 4.893.000 quetzales, y se refiere solo al primer grupo de plazas que esta investigación pudo acreditar, aunque existen más de 50 contrataciones referidas y gestionadas con la misma modalidad que todavía se encuentran en análisis. No obstante que se habían pedido algunas órdenes de captura y otras personas serían citadas a primera declaración, el juez no concedió ninguna orden, sino que dispuso todas citaciones para audiencia de primera declaración en el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal el 24 de mayo. Se trata de unas personas que se encuentran privadas de libertad actualmente, como la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, o Emilia Ayuso, Daniela Beltranena, Selvin García, Edgar Cristiani, y otras personas que entonces son citadas para el 24 de mayo por delitos de peculado por sustracción, todos ellos, y además por asociación ilícita el señor Omar Gustavo Nájera.